Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo seminario del Departamento de Química, CUSEI, Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor César Cardona. Él es egresado de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó sus estudios de maestría en Cinvestav, Unidad Irapuato, y de doctorado en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en donde obtuvo el grado de doctor en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas en 2013. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Biotecnología del UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y desde noviembre de 2014 se incorporó a través del programa de cátedras CONACYT al Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. A la fecha ha publicado 18 artículos de investigación, graduado 2 estudiantes de doctorado, 6 estudiantes de maestría y 4 estudiantes de licenciatura. Ha gestionado proyectos de CONACYT, de los programas de infraestructura, problemas nacionales, ciencia básica y recientemente de fronteras de la ciencia y para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. Él nos dará la plática titulada de la inocuidad acuícola al diagnóstico molecular de COVID-19, la versatilidad de las herramientas biotecnológicas. Muchas gracias, doctor César Cardona, por estar el día de hoy con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Al contrario, quiero agradecerles a todos por esta invitación. Doctora Morelia, muchas gracias por la presentación. Y al doctor Gilberto Velázquez también por la invitación que me hizo a esta ronda de seminarios del Departamento de Química. Para comenzar, y pues debido principalmente a la diversidad del público que puede estar escuchando esta charla, no voy a ahondar demasiado en conceptos muy complejos o en datos técnicos, los cuales básicamente se pueden encontrar en libros o en papers, incluso en los trabajos que nosotros mismos hemos publicado. Más bien, el objetivo de mi plática es dar un esbozo general acerca de algunos de los proyectos que hemos desarrollado en el Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular del CICIMAT. Pero más que eso y más allá que eso, es tratar de mostrarles cómo la biotecnología puede ser una herramienta muy poderosa, la cual puede ayudarnos en muchísimos ámbitos de la vida diaria y con la cual, a través de la cual podemos lograr un mundo mucho más seguro, sustentable para todos. Entonces, es por esto que titulé la charla de la inocuidad acuícola al diagnóstico molecular de COVID-19, la versatilidad de las herramientas biotecnológicas. Muy bien, para comenzar, y si me permiten, brevemente quiero mencionar un poco acerca del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, o CICIMAT, como se le conoce más comúnmente, en donde he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y en donde hemos desarrollado estos proyectos de los cuales les voy a hablar. Como un dato interesante es que el CICIMAT fue la primera unidad foránea del Instituto Politécnico Nacional, es decir, la primera unidad que se fundó fuera de la Ciudad de México. Y debido a su ubicación geográfica privilegiada en la Ensenada de La Paz, pues ha sido referente en diferentes aspectos, evidentemente todas relacionadas con las ciencias marinas. Actualmente, la oferta educativa que tiene el CICIMAT consta de una especialidad en gestión de ambientes costeros, una maestría en ciencias en manejo de recursos marinos, la cual está dentro del programa o del padrón de posgrados de calidad del CONACYT, con el título de competente a nivel internacional, y 2 doctorados, uno en ciencias marinas, el cual también es competente a nivel internacional, y un doctorado de reciente creación, el cual es en bioeconomía pesquera y acuícola. Dentro de las diferentes líneas de generación y aplicación del conocimiento, pues son muy diversas, pero como lo mencionaba, pues todas enmarcadas dentro de el ambiente marino o las ciencias marinas, y en la cual me enfocaré en el día de hoy es en lo que tiene que ver con aspectos de la línea de biotecnología marina,
en la cual estoy adscrito y a la cual pertenezco desde que me incorporé a este centro de investigación. Muy bien, antes de comenzar ya de lleno con los diferentes proyectos, o hablarles un poquito acerca de los diferentes proyectos, me gustaría comenzar o dejar claro un concepto quizá muy básico, pero sobre el cual va a girar mucho o casi todo de lo que vamos a hablar en esta presentación. Y esto es lo que tiene que ver con la definición como tal de biotecnología, la cual puede definirse como la manipulación a través de ingeniería genética de los organismos vivos o sus componentes para generar productos útiles, los cuales, en la mayoría de los casos, son comerciales. Dentro de la diversidad de productos que se pueden obtener o de los cuales se pueden explotar, están aquellos que tienen que ver con cultivo de resistencias a plagas, por ejemplo, nuevas cepas bacterianas modificadas genéticamente, enzimas y productos farmacéuticos. Es importante tener en cuenta esto porque, como vamos a ver a lo largo de la presentación, tiene mucho que ver con los diferentes proyectos que voy a hablar aquí, y al final veremos cómo, en un contexto que parece muy amplio, vamos a darnos cuenta cómo a través del uso de estas herramientas biotecnológicas o de diferentes herramientas biotecnológicas podemos abordar problemáticas que podrían parecer muy distantes o muy diferentes entre ellas. Muy bien. Dentro de las diferentes líneas de investigación que tenemos en el Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular, en donde cabe mencionar que estamos adscritos 5 investigadores, los cuales compartimos todo el laboratorio, pero yo les voy a hablar de 2 grandes líneas en las cuales he estado trabajando en los últimos años. Y las he englobado en dos títulos. Uno, lo que tiene que ver con aspectos de manejo y sanidad acuícola, y otro en donde tenemos la aplicación biotecnológica para el desarrollo de herramientas que pueden servirnos como métodos de diagnóstico o como herramientas generales de biología molecular para el laboratorio. Muy bien. Dentro de los principales, o el principal modelo de estudio con el que trabajamos está Vibrio parahemolyticus, el cual es una bacteria gram negativa, es halófila, es la flora normal en estuarios y agua de mar, y tiene una temperatura de crecimiento de 37 grados centígrados y una tasa de replicación bastante alta, bastante rápida, de entre 8 a 9 minutos. Se sabe que está asociada al zooplancton y que es un anaerobio facultativo. Este modelo de estudio ha cobrado relevancia o se ha estudiado bastante a raíz de que se identificó como el agente etiológico de lo que se denomina la enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda, o AHPND por sus siglas en inglés, disculpen, la cual es una enfermedad que está asociada a camarones peneidos, los cuales son los camarones de cultivo principales, que por ejemplo se producen mucho en México. Muy bien, dentro de los diferentes aspectos que se pueden estudiar o en los cuales nosotros nos hemos interesado con este modelo, se encuentran los que están relacionados con el método de propagación propiamente de la enfermedad. Esta enfermedad ha tenido un desarrollo bastante interesante en diferentes aspectos, el cual se pueden englobar en 2 grandes segmentos. El primero, que tiene que ver con su propagación a nivel geográfica, en la cual se sabe que, por ejemplo, se identificó por primera vez en China, para no variar, en 2009, y a partir de ahí se ha identificado en diferentes países del sudeste asiático, hasta que en 2013 se encontró esta enfermedad, o se vio que se presentó esta enfermedad en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, que es el principal productor de camarón en México. Sin embargo, otro de los aspectos bastante estudiado o de bastante interés para nosotros tiene que ver con los mecanismos, o lo que tiene que ver con la propagación que se está presentando y que se ha visto que se ha presentado entre diferentes especies de vibrio. Es decir, como les mencioné al principio, el principal o el primer agente etiológico que se identificó para esta enfermedad era Vibrio parahemolyticus. Sin embargo, a lo largo de los años se ha visto que los elementos genéticos responsables de la enfermedad, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, se han encontrado en otras especies de vibrio. Por ejemplo, en Vibrio harbelli, Vibrio owensi y en Vibrio campbelli. Es muy importante mencionar que estos 4 especies de vibrio se agrupan todas en un mismo clado, el cual se le denomina
clado Harvey, el cual se sabe que es patógeno para humanos. O sea, si esta bacteria se encuentra asociada principalmente a productos derivados del mar, y si esta bacteria llega a un comensal humano, provoca enfermedad. Eso se sabe bastante bien. Sin embargo, de manera muy interesante, en los últimos años se han identificado los elementos genéticos responsables de esta enfermedad en un clado distinto al clado Harvey. En este caso, al clado orientalis, se le denomina clado orientalis, encontrándose en un vibrio denominado Vibrio punensis. Aquí lo interesante es que originalmente, este clado no era considerado, o los miembros de este clado no eran considerados como patógenos de humano. Sin embargo, se ha encontrado que los elementos responsables de la enfermedad se han ido encontrando en diferentes especies hasta llegar o hasta identificarse, por lo menos hasta el momento, en este vibrio, el cual no era considerado como un patógeno de humanos. De ahí que nos generamos la siguiente pregunta: ¿por qué y a través de qué mecanismos puede darse esta propagación? Este fue un trabajo que se desarrolló a lo largo de casi un año por parte de Gerardo, fue un estudiante de licenciatura, y con él partimos de esta pregunta: ¿cómo se puede dar estos mecanismos de propagación? Para responderla, comenzamos a partir de dos hechos ya conocidos y bien estudiados. El primero es que las toxinas o los elementos genéticos responsables de la producción de las toxinas que son responsables de esta enfermedad de la HPND se encuentran dentro de segmentos móviles de ADN, es decir, en plásmidos. Como sabemos, los plásmidos son fragmentos de ADN circular propios de bacterias y los cuales se pueden transferir de una bacteria a otra a través de algo que se le denomina transferencia horizontal. Esta transferencia horizontal puede desencadenarse o puede presentarse debido a diferentes factores, pero todos, a su vez, se engloban dentro de un término que se le llama transformación genética natural. Es decir, ciertas bacterias, que se les denomina como bacterias donadoras, que tienen presentes ciertos elementos genéticos móviles o plásmidos, tienen la capacidad de transmitir o de pasar esta información genética a otras bacterias, las cuales se les denomina bacterias receptoras y que de manera inicial no tenían esta información genética. De tal manera que podemos tener un proceso en el cual una bacteria que tiene información genética para producir toxinas puede pasarlo a otra a través de diferentes mecanismos. Muy bien. Dentro de los mecanismos propios de la transformación genética natural en Vibrio parahemolyticus, en realidad se sabe muy poco. Sin embargo, hay modelos en los cuales ya se ha estudiado bastante este proceso, y tenemos el caso de Vibrio cólera, el cual es también una bacteria patógena, es otra especie de vibrio, en la cual ya se ha estudiado bastante este proceso de transformación genética natural y se sabe que este proceso puede ser inducido por una molécula que se llama N-acetilglucosamina. De manera muy interesante, esta molécula, la N-acetilglucosamina, es el monómero funcional de una molécula más compleja que se llama quitina. Seguramente les resultará familiar el nombre. Y también de manera aún quizá más interesante, la quitina es el principal componente de los exoesqueletos de camarón. Entonces, sin haber hecho aún ningún ensayo, sin haber profundizado demasiado, aquí ya estábamos teniendo ciertas pistas que nos estaban llevando a cuestionarnos sobre cuál es el mecanismo que se puede estar desencadenando para que Vibrio parahemolyticus tenga la capacidad de estar transmitiendo esta información genética y a través de qué moléculas o de qué señales químicas este mecanismo se puede estar despertando. Por lo cual ahora la siguiente pregunta fue: la propagación de la enfermedad, en este caso de HPND, entre especies de vibrio, ¿puede explicarse a través de la transformación genética natural mediada por quitina? Para responder esta pregunta, lo que hicimos fue realizar ensayos de inducción de estado de competencia. Así se le llama a un proceso mediante el cual, a través de la adición de ciertas moléculas, podemos hacer que algunas bacterias tengan la capacidad de incrementar este mecanismo de recepción de información genética.
Entonces hicimos algo que se le llama inducción in vitro del estado de competencia de Vibrio paramolyticus, el cual fue un ensayo muy simple, pero el cual nos dio muchísima información, el cual consistió básicamente en tener una bacteria de Vibrio paramolyticus negativa al plásmido que tiene las toxinas. En este caso, el plásmido se le denomina PVA. Entonces, tomamos una bacteria de Vibrio paramolyticus, la cual sabíamos muy bien porque se hicieron análisis genéticos y sabíamos que esa bacteria no tenía los genes que codifican para las toxinas. Le agregamos a esa bacteria plásmidos purificados de PVA extraídos de una bacteria que sí era positiva a HPND. Mezclamos tanto bacterias como plásmidos en presencia de exoesqueletos de camarón. Literalmente fue tomar exoesqueletos o mudas, así es como se les llaman, mudas de camarón, darles un procesamiento y agregarlos a todos estos 3 elementos a un mismo tubo y ver qué pasaba. La manera en la cual nosotros íbamos a establecer si realmente se estaba dando el proceso de transformación genética natural y el Vibrio paramolyticus, que no tenía estos elementos o estos genes para las toxinas, estaba tomándolos del medio, gracias a la inducción que le estaba proporcionando las moléculas de N-acetilglucosamina por la degradación de la quitina, lo medimos a través de 2 diferentes tipos de ensayos. El primero fue un bioensayo, en donde literalmente teníamos camarones sanos, a los cuales los pusimos en un reto frente a la bacteria que estaba siendo transformada con la información genética que nosotros mismos le estábamos suministrando. De tal forma que diseñamos un experimento, un bioensayo, en donde teníamos diferentes estanques con camarones sanos, a los cuales los estábamos tratando tanto con las bacterias donadoras como con la bacteria receptora sin el plásmido y con la bacteria a la cual había sido sometida al tratamiento con la quitina. Lo que encontramos ahí es que el porcentaje de supervivencia de los organismos en estos estanques, en el caso de la bacteria que estuvo en presencia del plásmido y de la quitina, fue muy similar al porcentaje de supervivencia que se presentó cuando agregábamos la bacteria donadora, es decir, la bacteria que de antemano sabíamos que era patógena. Observamos una caída en el porcentaje de supervivencia muy similar, tanto de la cepa donadora como de la cepa que pudo captar el plásmido. Esto ya nos estaba indicando que por lo menos el efecto que estaba teniendo esta bacteria que recibió el plásmido era muy similar al efecto que provocaba la bacteria que donó el plásmido. Es decir, estábamos demostrando por lo menos a través de este bioensayo, que fue muy simple, cómo una bacteria que no era capaz de producir la enfermedad, al dar este tratamiento con la quitina y con el plásmido, pudo entonces transformarse en una bacteria que sí provocaba la enfermedad y que por lo tanto disminuía el porcentaje de supervivencia. Sin embargo, a través de un segundo ensayo, ahora queríamos ver si realmente los elementos genéticos o los genes que codificaban para esas toxinas estaban presentes en esta bacteria. Y para esto lo que hicimos fue el diseño de un método a través de PCR multiplex, en donde estábamos identificando 3 diferentes segmentos de 3 distintos genes. Uno, en donde estábamos identificando cómo la cepa con la que estábamos trabajando seguía siendo Vibrio paramolyticus, porque al hacer estos procesos, aquí se menciona muy fácil, pero hacer todos estos procesos implica muchísimos puntos en los cuales puede haber contaminación cruzada y podíamos estar incluyendo otro tipo de bacterias. Entonces, para nosotros era muy importante establecer que la bacteria con la que estábamos trabajando durante todo el proceso seguía siendo Vibrio paramolyticus. Entonces, diseñamos oligonucleótidos específicos para una sección del cromosoma 2 específicos para Vibrio paramolyticus, los cuales nos iban a indicar en una reacción positiva que la bacteria con la que estábamos trabajando seguía siendo Vibrio paramolyticus. Por otro lado, diseñamos otro juego de oligonucleótidos para identificar un segmento del plásmido PVA, pero diferente a donde se encuentran los genes que codifican para las toxinas. Y por último, un juego de oligonucleótidos que flanqueaban a una de las toxinas. De tal forma que nosotros, al hacer en una sola PCR, agregando los 3 juegos de oligonucleótidos,
Si teníamos una reacción positiva, íbamos a encontrar un bandeo, un patrón de 3 bandas, el cual nos iba a indicar que se trataba de nuestra cepa de Vibrio paramolyticus, que estaba presente el plásmido y que estaba presente las toxinas, los genes que codifican para las toxinas. Entonces, esto nos ayudó a corroborar los resultados que obtuvimos a través del bioensayo y pudimos ver cómo a través de una simple reacción de PCR múltiplex podíamos encontrar los 3 segmentos de diferentes genes que nos estaban indicando que nuestra cepa transformada realmente estaba captando el plásmido y que el plásmido contenía las toxinas. Esto nos ayudó para esbozar o para plantear un posible mecanismo de propagación específico para HPND, algo que no se había visto antes. Se hipotetizaba a través de todo este conocimiento que ya les mostré como antecedente, pero que realmente no se había demostrado todavía hasta ese momento. Y lo que pudimos encontrar entonces es que el modelo puede ser que en la superficie de quitina, que en este caso pueden ser los propios exoesqueletos del camarón, puede haber una comunidad bacteriana de diferentes especies de vibrio y que la propia degradación de esta superficie de quitina, produciendo las moléculas de inducción del estado de competencia de las bacterias, puede propiciar el ambiente para que haya una transferencia de la información genética que codifica para las toxinas de bacterias patógenas a bacterias que originalmente no lo eran. De tal forma que podemos estar teniendo un proceso de intercambio y de transmisión de información genética dentro de los propios estanques de cultivo, en la cual se está favoreciendo la propagación de la enfermedad. Esto es algo que, insisto, no se había demostrado y que por lo tanto, pues resultaba bastante importante saber, ya que a partir de aquí se pueden diseñar diferentes estrategias ahora para mitigar el control, pero mejor dicho, para mitigar la propagación de la enfermedad a través de la regulación de estos mecanismos de propagación. Muy bien, esa es una de las cosas que hemos estado haciendo y en la cual hemos aplicado muchísimo del conocimiento que ya se ha publicado antes, pero aplicándolo a nuestros propios modelos. Un segundo acercamiento que tenemos totalmente relacionado todavía con aspectos de sanidad acuícola es el diseño de estrategias de control microbiano a través del uso de endolicinas. No sé si habrán escuchado antes este tipo de enzimas, pero las endolicinas son enzimas codificadas por bacteriófagos. Si ustedes recordarán en el proceso o si no lo saben, se los menciono, el proceso de infección de los bacteriófagos, que son virus que infectan exclusivamente bacterias, es un proceso a través del cual un fago es capaz de insertar su información genética a una bacteria hospedera. Esta información genética se va a integrar a la propia información genética de la bacteria y va a originar que haya una replicación del virus. Esta replicación del virus llega a un punto en el cual se han generado tantas copias o tantas nuevas partículas virales que a través de un mecanismo que se le denomina de olina endolicina, se lleva a cabo la formación de poros a través de la membrana citoplasmática de la bacteria, con la cual se lleva a cabo la salida de las endolicinas a la pared celular, en donde llevan a cabo la hidrólisis de esta pared celular y finalmente permiten la liberación de la progenie viral, de la nueva progenie viral. De tal forma que estas enzimas, las endolicinas, son realmente las encargadas de hacer los poros para que la bacteria tenga un desequilibrio osmótico y, por decirlo en términos muy simples, estalle la bacteria y entonces se liberen los fagos, pero también, muy importante, se están liberando al medio estas propias enzimas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es aprovechar un mecanismo natural, un mecanismo que la propia naturaleza ha diseñado para estos bacteriófagos que puedan hidrolizar las paredes celulares de las bacterias. Esto es algo que ya se ha estudiado, incluso hemos hecho análisis y sabemos que constantemente se han encontrado, se han hecho solicitudes de patentes de este tipo de enzimas,
Sin embargo, algo muy interesante que nos encontramos es que estos tipos de enzimas, de las endolicinas, no han sido evaluadas contra patógenos de importancia acuícola. Es decir, los casos en donde ya se han utilizado estas enzimas son más bien en aplicaciones, por ejemplo, para otro tipo de patógenos. Patógenos, por ejemplo, de importancia médica, clínica. Sin embargo, no se han evaluado, o hasta este momento no se habían evaluado el uso de estas enzimas para usarlas en ambientes acuícolas. Y siendo que, así como se han presentado y como existen desde hace muchos años, un problema de multiresistencia de ciertas bacterias patógenas en humanos, en acuacultura el problema es muy similar. También ha habido un uso desmedido, o en su momento un uso desmedido de antibióticos, lo cual provocó la aparición de cepas multiresistentes. Estas cepas multiresistentes se han convertido en un problema para los acuacultores, ya que al llegar estas bacterias a los sistemas de producción, que pueden ser bien de camarón o de peces o de algún otro tipo de cultivo marino, provocan problemas muy serios, mortalidades muy altas, y entonces tenemos un problema muy similar al que tenemos de la multiresistencia en humanos. Entonces, esto nos hizo voltear a ver hacia ese nicho de oportunidad en donde tenemos un modelo de enzimas que ya se ha probado que son efectivas contra bacterias patógenas, pero nosotros tratamos de adaptarlo ahora a nuestro modelo acuícola. Para esto, bueno, lo primero que hicimos fue una búsqueda y diseño in silico de estas endolicinas, pero evidentemente nuestra intención era enfocarlo hacia patógenos específicos. Y en este caso, utilizando el modelo de Vibrio Paramolyticus con el que ya hemos trabajado bastante y que representa un serio problema para el sector, pues decidimos hacer la búsqueda y el diseño de estas endolicinas, pero enfocadas o dirigidas contra Vibrio Paramolyticus. De tal forma que comenzamos trabajando con dos modelos, con dos endolicinas diferentes. Una de ellas que se le llama, se le denomina KZ144 y LIS-PA26. Estos fueron los dos modelos con los que iniciamos. ¿Por qué elegimos estos dos modelos? Bueno, porque sabemos que las endolicinas, dentro de su estructura, hay endolicinas que se les llaman endolicinas modulares. ¿Esto qué quiere decir? Que son proteínas, son enzimas que tienen diferentes dominios y que cada uno de estos dominios tiene diferentes funciones, de tal forma que podemos tener endolicinas modulares con uno o múltiples módulos de unión a sustrato y con uno o múltiples módulos de actividad de degradación del peptidoglicano. Entonces hicimos una búsqueda y encontramos estos dos modelos que podían ser prometedores contra Vibrio Paramolyticus y que en principio podían ser buenos candidatos para su aplicación en acuacultura. Sin embargo, ahorita verán lo que pasó. Primeramente, algo que es muy importante describir es el método de medición enzimática. Si bien ya les mencioné que estas enzimas en la naturaleza las utilizan los fagos para degradar bacterias, pues entonces el método que se emplea para medir su actividad está basado en ese mismo principio, en la degradación o en la destrucción de bacterias. De tal forma que es relativamente sencillo ver la actividad de estas enzimas a través de un ensayo turbidimétrico, en donde tenemos primero una suspensión de bacterias a una densidad óptica conocida y nosotros podemos agregar las endolicinas, y si estas endolicinas tienen actividad contra esa bacteria, lo que vamos a tener ahí es ahora un proceso en el cual hay un aclaramiento de esta suspensión. Este aclaramiento se debe a la destrucción de las bacterias y si alcanzan a ver aquí en la parte del fondo del tubo marcado con el positivo, en donde está la endolicina, se puede ver un ligero precipitado. Este precipitado corresponde a las células lisadas. Es decir, el método es bastante simple en términos de poderlo ver de una suspensión de células a una suspensión que se aclara debido a la actividad de las enzimas. Muy bien, teniendo en cuenta cómo se hacen estos ensayos, pues hacerlo es relativamente sencillo en microplacas, utilizando un lector de microplacas, en donde podemos tener las combinaciones o la posibilidad de combinaciones que podemos tener de tratamientos para un mismo ensayo es enorme.
Entonces, probamos la actividad de estas dos endolicinas frente a Vibrio Paramolíticus y lo que se hace es establecer un porcentaje de actividad muralítica relativa, es decir, a través de un algoritmo en el cual se obtienen las pendientes o la caída que tienen en la turbidez estas suspensiones celulares, podemos establecer el porcentaje de actividad de las enzimas. De tal forma que lo que encontramos fue que en condiciones de baja salinidad, en condiciones que no son marinas, las enzimas presentan una alta actividad. Sin embargo, cuando se prueban estas enzimas en condiciones de agua de mar natural, esto significa aquí AMN, significa agua de mar natural, vemos que la actividad disminuye muchísimo. Esto nos llamó mucho la atención y de inmediato lo asociamos a la presencia de los iones que están en el agua de mar. Como bien sabemos, el agua de mar tiene aproximadamente una concentración de cloruro de sodio entre 500 y 600 milimolar, pero además tiene la presencia de un conjunto de otros iones, los cuales, o los mayoritarios, son el magnesio, el calcio, y hay fosfatos también y potasio. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue determinar cuál era la actividad de nuestras enzimas en presencia de cada uno de los iones mayoritarios. Y encontramos que, en este caso en particular, la actividad de la enzima en agua de mar natural disminuye muchísimo, pero parece que está asociada a la presencia de magnesio. Si se fijan, tanto en la endolicina KZ144 como en LISPA26, el porcentaje de actividad muralítica relativa disminuye muchísimo cuando hay únicamente magnesio en la reacción. En una reacción de este tipo, en donde agregamos magnesio, la actividad disminuye muchísimo. Entonces, parece que la actividad en general disminuye en agua de mar debido no tanto a los otros iones, por ejemplo, al calcio o al potasio, sino al magnesio. Entonces, aquí todo esto nos está permitiendo entender y establecer por qué, por un lado, quizá es que no se han empleado estas enzimas para cuestiones acuícolas, probablemente debido a que los iones y la composición tan compleja del agua de mar tienen un efecto inhibitorio sobre estas enzimas, pero también nos ha permitido hacer la propuesta de diferentes estrategias para hacer el diseño racional de endolicinas. En este caso dice endolicinas modulares, pero en general es endolicinas que por un lado puedan ser tolerantes a estas condiciones de alta fuerza iónica o compleja, tan compleja como es tantos iones que están ahí presentes, pero por otro lado también que nos permita diseñar endolicinas que, aprovechando estas estructuras modulares que les mencionaba hace un momento, podamos tomar diferentes módulos, unirlos y probarlos, de tal forma que, basados en ciertos criterios de selección, estamos haciendo la búsqueda de enzimas que, por un lado, puedan ser tolerantes a estos iones, pero por otro lado también se incremente o se potencie su actividad. Porque algo que, por ejemplo, no lo mencioné anteriormente, pero que aquí hago énfasis en ello, es que para el caso de las bacterias gram negativas, tenemos la presencia de esta membrana externa, la cual puede impedir de alguna manera que las endolicinas lleguen a su sustrato, el cual es la pared celular, específicamente el peptidoglicano de la pared celular. De tal forma que en el caso de bacterias gram positivas, en donde esta pared de peptidoglicano está totalmente expuesta, es muy fácil que las enzimas puedan atacarlo. Sin embargo, en el caso de las bacterias gram negativas, esta pared de peptidoglicano es mucho más delgada, pero se encuentra por debajo de una membrana externa que les sirve como una barrera que no permite que la enzima degrade directamente el sustrato. Entonces, lo que estamos haciendo con este diseño racional es, como les mencionaba, por un lado, encontrar enzimas que puedan ser capaces de tolerar estas condiciones de alta salinidad, pero por otro lado también poder hacer enzimas que sean capaces de traslocarse a través de las membranas externas. Ya se sabe que estos diferentes módulos de las diferentes enzimas, en algunos casos hay módulos que les permiten esta traslocación. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es poder tomar estos diferentes segmentos y unirlos y ver cómo podríamos eventualmente generar este tipo de enzimas que pudieran tener esta capacidad
de traslocación o que incrementen su actividad. Actualmente tenemos tesis que están en proceso y, de hecho, recientemente uno de los proyectos que nos aprobaron de la convocatoria de Fronteras de la Ciencia tiene que ver con esto, con el diseño de estas endolicinas modulares y la búsqueda de nuevas enzimas que puedan ser capaces de tener actividad en agua de mar y que puedan tener una actividad incrementada. Este es un comercial por si a alguno de ustedes les interesa eventualmente una tesis sobre esto. Estamos recibiendo solicitudes actualmente. Y bueno, hasta ahorita estaba todo relacionado con proyectos más enfocados hacia aspectos de sanidad acuícola. Sin embargo, tenemos la otra vertiente que también les mencionaba hace un momento, la cual tiene que ver más con el diseño de herramientas biotecnológicas. En este sentido, también uno de los últimos proyectos que nos han aprobado fue un proyecto de una convocatoria de CONACYT para apoyo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia por COVID, en un proyecto que titulamos Investigación y Desarrollo de Enzimas Recombinantes para el Diagnóstico Molecular de SARS-CoV-2. Quizá ustedes se podrán preguntar, bueno, si estaban trabajando con camarones, o si estaban trabajando con endolicinas, o si están buscando o tratando de responder cómo es que se dan estos mecanismos de propagación de factores de virulencia de una bacteria a otra, ¿qué tiene que ver con el desarrollo de enzimas para el diagnóstico de COVID o la identificación en específico del virus de SARS-CoV-2? Pues la respuesta es, sí tienen que ver y mucho. ¿Por qué? Porque muchas de las herramientas que hasta ahorita les he descrito quizá de manera muy somera y muy rápida, tienen mucho que ver o todo que ver con el desarrollo en sí de métodos de diagnóstico o de herramientas para el diagnóstico molecular. Tiene todo que ver. Y es aprovechando mucho de estas herramientas, pero sobre todo mucho de la creatividad y de la capacidad que cada uno de nosotros podemos tener para idear diferentes estrategias utilizando las herramientas o los conocimientos que tenemos. De manera muy rápida, y porque esto creo que ya se ha mencionado en muchos, bueno, es algo que ya se menciona bastante, les puedo decir que dentro de los diferentes tipos de pruebas para el diagnóstico de COVID, básicamente se pueden agrupar en 3 grandes tipos. Las que son por métodos por detección mediante PCR, detección de antígeno y detección de anticuerpos. En 2 de ellas, en los 2 primeros, por PCR y por antígenos, lo que se detecta es el virus como tal. Mientras que en el último de los métodos, el método serológico, en donde se detectan los anticuerpos, ahí lo que se detecta ya no es el virus, sino la respuesta que tuvo nuestro cuerpo, frente a esta enfermedad. Muy bien. En particular, el fundamento o en lo que se basa la prueba de PCR, creo que también ya se han mencionado, ya en todos lados nos mencionan esto, se basa en la toma de muestra a través de un hisopo, el cual pues tiene que introducirse ya sea en la nariz o en la garganta, para hacer una colecta de los virus, hacer una extracción de RNA, porque como sabemos este es un virus de RNA, de cadena positiva, y entonces a través de un diseño de diferentes sondas y oligonucleótidos que ya están muy estandarizados, a través del método de RT-PCR, se hace la identificación de diferentes genes que son únicos en este caso, de SARS-CoV-2. De tal forma que lo que tenemos es la identificación por RT-PCR directa de ciertos genes que son únicamente presentes en este coronavirus. Muy bien. Para poder hacer esta detección, hay diferentes reactivos, se requieren múltiples reactivos, pero como ustedes bien sabrán, pues dentro de esos muchos reactivos o muchas cosas que se necesitan para hacer esos diagnósticos, hay una buena parte tienen que ver con enzimas. ¿Qué enzimas? Pues básicamente con enzimas que se encargan de hacer el paso de RNA a DNA y después el paso de amplificación de ciertos segmentos de ADN para hacer la identificación.
Entonces, lo que tenemos aquí es que el proceso de diagnóstico por RT-PCR es bastante complejo. Es un método muy sensible, pero también que tiene que hacerse de una forma muy delicada, muy controlada, y la cual requiere de muchísimos componentes. Dentro de estos componentes tenemos la parte que tiene que ver con enzimas. En esta diapositiva les muestro 3 de las principales enzimas que se utilizan para el diagnóstico. La primera es la Taq-DNA polimerasa, que probablemente les suena bastante. Es una enzima que se utiliza en cualquier laboratorio de biología molecular para hacer PCRs convencionales. Tenemos una transcriptasa inversa también. En este caso, hay diferentes versiones, obviamente, pero una de las que más se utilizan es la transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney. No sé mucho de la enfermedad, pero pues se escucha grave. Pero se ha utilizado la transcriptasa inversa de este virus para poder hacer el paso de RNA a DNA. Y finalmente tenemos una ADN polimerasa A de la familia A con capacidad de desplazamiento de hebra. Esta última enzima bueno, todas son muy interesantes, pero esta última tiene la particularidad de que, como tal, no es que se utilice para estos métodos de diagnóstico basados en RT-PCR, pero sí se ha utilizado para diseñar métodos de diagnóstico alternativos que sean mucho más simples y mucho más fáciles y baratos para realizarse. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, nuestro proyecto, entre otras cosas, se basó en poder hacer la producción, expresión y purificación recombinante de estas enzimas en nuestro laboratorio a través de, obviamente, pues una búsqueda de secuencias de libre acceso que no estuvieran protegidas por patente o que las patentes ya hayan vencido. Entonces, lo que hicimos fue producir las 3 enzimas en nuestro laboratorio utilizando herramientas de biología molecular, evidentemente, para poder diseñar los genes y después poder producir nuestras enzimas. Entonces, en esta imagen les muestro ya las 3 enzimas purificadas. Una vez que logramos esto, lo siguiente era probarlas y saber si realmente estas enzimas que nosotros estábamos produciendo en nuestro laboratorio pueden utilizarse para el diagnóstico molecular de COVID-19. Entonces, si recuerdan, tenemos 3 diferentes enzimas. 2 de ellas, la Taq-ADN polimerasa y la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, son las 2 que se encargan de hacer o que se utilizan para la identificación del virus por RT-PCR. El primer paso es, como ya lo mencionamos, la extracción de RNA y la conversión de ese RNA en cDNA. Esta conversión es clave, porque de otra manera, si no se hace esta conversión, no se puede detectar por PCR. Y esta conversión la realiza la transcriptasa inversa, que se le denomina MMLV. De tal forma que lo que nosotros ensayamos fue si nuestra enzima MMLV, que producimos en el laboratorio, es capaz de hacer esta conversión de RNA a cDNA. Para esto utilizamos cDNAs positivos que obtuvimos de laboratorios en donde se hace de manera rutinaria el diagnóstico de COVID-19 y lo comparamos con enzimas retrotranscriptasas de la misma familia, MMLV, comerciales. Lo que tenemos aquí en estos 2 paneles, en estos 2 geles, es la expresión o el aislamiento de estos RNAs y su paso a cDNA mediante la enzima, nuestra enzima que producimos en el laboratorio, comparándola con la enzima comercial. Entonces, aquí tenemos diferentes concentraciones de enzima, pero si comparamos este punto, por ejemplo, esta bandita con esta, podemos ver que la actividad de nuestra enzima, de la enzima que nosotros mismos purificamos, expresamos y purificamos, es muy similar a la actividad de la enzima comercial. Esto para la detección de un gen control de humano, porque dentro del método, no podemos profundizar mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero dentro del método evidentemente necesitamos tener un control para saber que nuestra reacción está funcionando, ¿no? Y un control interno que se utiliza frecuentemente es la detección de un gen de humano, para saber que todo el proceso se realizó de manera correcta y que si no encontramos el RNA del virus, no es debido a alguna falla dentro del proceso, sino que pues es porque el virus no está. Entonces, se utiliza siempre un gen control, en este caso es un gen de humano constitutivo.
Entonces, la expresión o la detección de este producto del gen de humano, en el caso, cuando lo hicimos con nuestra enzima, es muy similar a lo que encontramos con la enzima comercial. Y esto también para la identificación de un gen específico de SARS-CoV-2. Si comparamos esta banda con esta de aquí, podemos ver que, bueno, en términos visuales, por lo menos, hay que hacer un análisis densitométrico o un análisis utilizando fluoróforos, pero por lo menos de manera visual son muy similares, lo cual de manera muy general nos indica que la actividad de la enzima comercial con la actividad de la enzima que nosotros mismos estamos produciendo es muy similar. Entonces, esta es la evaluación de la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa, la cual es la primera enzima que se utiliza en el proceso de identificación. Lo que nosotros hicimos entonces para poder poner disponible estos desarrollos fue una presentación y un envasado en diferentes en tubos etiquetados con los diferentes componentes de la reacción para poderlos utilizar en pruebas en diferentes laboratorios. Lo mismo hicimos para probar la TAC, ADN polimerasa que nosotros mismos produjimos en el laboratorio, y lo que encontramos es algo muy similar. En el caso del gen control de humanos y en el gen específico de SARS-CoV-2, encontramos que la actividad de nuestra enzima es muy similar a la actividad de la enzima comercial. Aquí tenemos también su presentación ya envasada. Y finalmente lo que hicimos fue también la producción de esta tercera enzima de la ADN polimerasa de la familia A con capacidad de desplazamiento de hebra, pero para utilizarla en métodos alternativos. En este caso es un método que se le denomina de detección de SARS-CoV-2 por amplificación isotermal. Este método se basa en la amplificación a una sola temperatura, como su nombre lo dice, de un cierto segmento de DNA del virus de SARS-CoV-2, pero la ventaja de este método es que, por un lado, no requiere de un termociclador que esté subiendo y bajando temperaturas, ya que todo se realiza a una misma temperatura, pero por otro lado, el método para detectar una reacción positiva no implica ni hacer un gel de agarosa, ni verlo a través de un tiempo real, de un PCR en tiempo real, ya que el método se basa en colorimetría, es decir, se agrega un reactivo que va a hacer que si hay reacción positiva, la coloración de la reacción cambie a un amarillo fluorescente muy intenso, y en el caso de una reacción negativa no va a cambiar, de tal forma que la reacción puede hacerse mucho más rápido, sin necesidad de un termociclador y visualizando simplemente por un cambio de color muy, muy evidente. Entonces, al comparar la actividad de nuestra enzima con una enzima comercial, sería en este caso, lo que nosotros observamos es que nuestros resultados son similares también. Finalmente, lo que hicimos para poder hacer la transferencia de estos desarrollos, además de hacer el envasado de las diferentes enzimas, fue hacer fichas técnicas, en donde, así como en las enzimas comerciales, cuando uno hace la compra de estas, pues uno tiene acceso a información en internet o en el mismo paquete en donde las compras, viene un inserto, una ficha técnica donde te describe paso a paso desde qué es esa enzima, de dónde viene y cómo se utiliza, información vital para poder trabajar con este tipo de cosas. Nosotros hicimos algo similar para que también quien desee tener acceso a este desarrollo pueda tener toda la información necesaria para que pueda hacer pruebas. Finalmente, en lo que todavía estamos trabajando y que es algo en lo que el proyecto continúa, es en el desarrollo de un master mix que le llamamos One Step RT-PCR para detección de COVID, el cual es una preparación en donde vienen las dos enzimas diferentes junto con los distintos, con el buffers, con los DNTPs, etcétera, con todo lo necesario para hacer la detección. Los métodos o los laboratorios ya sea los laboratorios estatales o laboratorios privados, utilizan este tipo de preparaciones. Difícilmente utilizan las preparaciones de las enzimas por separado. Entonces, lo que ellos utilizan ya son reacciones master mix en donde viene todo junto para que ellos simplemente agreguen el RNA del paciente. Esto facilita muchísimo las cosas, lo hace más rápido y reduce mucho el riesgo de contaminación. Ese es el siguiente paso.
en el cual nosotros nos encontramos para poder hacer el desarrollo de este Master Mix y entonces ahora sea mucho más fácil y que se equipare a las enzimas comerciales que se están utilizando actualmente en el mercado. Entonces, pues bueno, esto sería todo por mi parte. No me queda más que nuevamente agradecerles la invitación, agradecerles su tiempo, espero no haberlos dormido. Y pues estoy abierto a preguntas. Aquí están también mis datos de contacto por si en algún momento quisieran escribirme. Y pues muchas gracias nuevamente. Doctor César, muchas gracias por su conferencia. Chicos, preguntas, ¿las pueden escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos libremente? A ver, voy a quitar ya la... Sí, muy bien. Está porque ya me desespera no verme ni ver a los demás. En lo que se animan a preguntar, les voy dejando el formulario de salida en el chat. O todo se entendió muy bien o no se entendió nada. Ahora vamos a hacer a la inversa, tú les vas a hacer preguntas a ellos. Ah, no, hombre, soy bueno para eso. Muy bien, ya tenemos una. El Alejandro nos pregunta, ¿ya se ha hecho la comparación entre los costos de producción de este método y los comerciales? Sí, es algo que ya hemos evaluado eso. Obviamente, no se puede hacer una comparación, ¿cómo decirlo?, completa, debido a que, obviamente, las enzimas que ya son comerciales han cubierto todas las validaciones, tienen todos los permisos, en fin, han cubierto muchísimas otras cosas que en nuestro caso no hemos realizado, ¿no? O sea, no podemos hacer una comparación como tal del producto final. Sin embargo, lo que sí podemos evaluar bien es el costo de la producción de las enzimas como tal en laboratorio, sin estar considerando, por lo menos hasta este momento, los costos de los permisos o pues sí, de todo lo que tiene que ver con la posible validación de los resultados. Entonces, lo que sí hemos hecho, como les digo, es la comparación del costo de producción de las enzimas y es radicalmente, o sea, es totalmente distinto el costo. Para nosotros, la producción de 1 mililitro de estas enzimas es muy, muy bajo comparado con el costo de 1 mililitro de la enzima comercial, ¿no? Por lo menos, insisto, en términos de la producción, de los reactivos que se utilizan, de los insumos que se necesitan para la producción de esa enzima, sin meternos en la cuestión regulatoria, sino en la producción de la enzima, los costos de producción son muy, muy bajos. O sea, estamos hablando de que producir 1 mililitro de estas enzimas puede costar 2,000, 3,000 pesos y 50 microlitros de una de estas mismas enzimas comercial puede llegar a costar 12,000. Entonces, o sea, pues sí, estamos hablando de costos bastante diferentes. Muchas gracias, César. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay más preguntas, te quiero agradecer nuevamente por tu excelente plática. Un gusto haberte tenido aquí en nuestro seminario. Al contrario, Chicos, muchas gracias a ustedes. muchas gracias. Les he dejado el enlace para el cuestionario de salida en el chat. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Un Hasta abrazo. luego.